Hansel y Gretel. Hansel y Gretel se adoraban. Él tenía un enorme leopardo africano que fue sacado de la selva con mucho trabajo y al que se había empeñado en domesticar para poder demostrar la influencia del medio ambiente en los animales salvajes. El leopardo debía estar metido en una gran jaula de hierro, de la que salía un olor pestilente que invadía toda la casa. Y cuando rugía, los rugidos ponían los pelos de punta, las paredes temblaban y los amortiguadores de ruido se descomponían. Era una locura tener un leopardo en la ciudad, para demostrar una tesis tan sabida. Pero Hansel era terco y Leopardo era el más, pues cada día estaba más gruñón y se empezaba en demostrar que a él, en medio nunca lo cambiará. Gretel tenía un caballito de mar encerrado en una pecera. El continuo movimiento del hipocampo ponía nervioso al leopardo. No se sabía la casa, pero el leopardo nunca se domesticaría mientras el caballito de mar estuviera allí. Gretel cambió de lugar la pecera, pero el fino olfato del leopardo seguía percibiéndolo, de manera que Gretel no tuvo más remedio que hacerse del hipocampo. Hansel y Gretel se adoraban. Él tenía un esferón estereófono con sistema de superfrecuencia y cuatro parlantes colocados en una de las esquinas de los cuartos. Las vibraciones de la música incidían sobre los paneles de cristal laminados, que cambiaban de luz y de color de acuerdo con el sonido. Cuando Hassel conectaba la música en su exclusivo aparato, equivalía a meterse de cabeza en el estómago de la música, sin poder salir de él. El sonido parecía tener más peso y consistencia de que el cuerpo humano. Las vibraciones de la música se metían por todas partes. La sangre caminaba a trote. El pulso era una de las cacerolas de agua hirviendo. Oscilaban hasta los muebles más pesados. Se relajaban los cristales de las ventanas y en algunas ocasiones las lámparas colgantes se vinieron abajo hechas añicos. Gretel tenía un arpa y cuando sonaba la música electrónica se encerraba en su armario con su arpa, pero por más que pegaba las orejas a las cuerdas no percibía ningún sonido. Las notas morían en sus dedos, de manera que creyó que el arpa estaba descompuesta y la arrimó en el fondo del armario. Hansel y Gretel se adoraban. A él le gustaba el mar y a ella la montaña. Todos los años iban a pasar vacaciones de verano en la playa. Hansel era campeón de esquí acuático y Gretel desde la playa le aplaudía todas sus brillantes maniobras mientras sus manos jugaban haciendo montañas y caminos de arena, rodeados de tupidos bosques que eran las ramas secas y calcinadas de las palmeras, arrancadas por el viento. De vez en cuando ella suspiraba por la montaña, pero sus suspiros se iban como la brisa al ver que el cuerpo esbelto y bronceado de Hansel burlándose de la rapidez de la fuerza de las olas. Hansel y Gretel se adoraban. Él era carnívoro y ella vegetariana. A veces se terminaba la carne natural y también la sintética, porque los proveedores se cansaban de llevar tanta carne, ya que el leopardo consumía enormes cantidades. Entonces Gretel preparaba un guiso con algas marinas, en salsas de líquenes, que ambos comían encantados. Él pedía repetición, y ella cometía la imprudencia de decirle que no era carne lo que estaba comiendo. Entonces Hansel se levantaba de un salto, iba al cuarto de baño, se introducía por la garganta un cepillo estomacal y vomitaba hasta la última de las algas. Hansel y Gretel se adoraban. Un día ella se sintió mal y fue al médico. Este le auscultó cada órgano con el radar atómico y no le encontró nada alarmante, apenas una ligera depresión nerviosa. Le recetó unas somas, ella las tomó religiosamente, volvió a sentirse mejor, pero cuando se la terminó, volvió a sentirse como antes. Hansel estaba muy preocupado y decidió llevarla a un médico famoso, que la trató durante algún tiempo, al cabo del cual tampoco logró una mejoría total. El médico le hizo el tratamiento tipo C, que era el más seguro, porque no ocasionaba ningún trastorno orgánico. Simplemente las apetencias y las reacciones femeninas se hacían más débiles, hasta que las mujeres se adaptaban paulatinamente al ser masculino que estaba más cerca, haciéndose al cabo de un corto tiempo una prolongación de él. Eso era lo que quería y necesitaba Gretel. Por otro lado, ese tipo de tratamientos se hacía con frecuencia y con resultados muy satisfactorios para los interesados. Y aún había mucha gente que se cambiaba de sexo total y unos años disfrutaban de las ventajas de los hombres y otros años de las ventajas de las mujeres.
Gretel tomó 425 hormonas tipo X3, de acuerdo a las indicaciones médicas, y tomó 5 días más por su cuenta, por si acaso. Al cabo de un tiempo estaba transformada. Ella era quien mimaba al terrible leopardo. Le daba grandes trozos de carne y se reía de sus rugidos. Tenía conectado todo el día el aparato estereofónico y gozaba con el estruendo de la música. Desapareció la depresión nerviosa y Hansel se puso muy contento. Ella misma fue quien decidió ir a la playa. Ni siquiera se acordó que existía la montaña. Allí, en el mar, pasaron una temporada deliciosa. Ella aprendió a esquiar y ambos estaban trastornados por el sol. Una noche, acariciante, Hansel dio un grito. Gretel, qué Gretel, qué horror. Tienes la piel tan áspera que... Tal vez sea el agua del mar, dijo ella muy preocupada, recordando las 5 pastillas tomadas por su cuenta. Entonces, nunca más debes meterte en el mar, respondió Hansel, muy incómodo. Pero el mar me gustó tanto. No importa, a mí no me gustan las mujeres barbudas, dijo él, dándole la espalda. Ella se sintió sumergida dentro de un torbellino. El tratamiento había sido en vano. Una tarde, Gretel desapareció. Hansel la buscó desesperada. Gretel no estaba en ninguna parte, ni nadie lo había visto. Las olas del mar se revolvían furiosas y el viento peinaba y despeinaba a las palmeras. Al cabo de 2 días, el mar devolvió el cuerpo de un náufrago. Era joven y hermoso. Se parecía mucho a Gretel, pero no era ella. Entre las largas pestañas y las nacientes barbas se había enredado unos realizos de algas. Hansel pasó por su lado llamando a gritos a Gretel. El cuerpo del joven desconocido se quedó teniendo en la arena, pudriéndose bajo los rayos del sol ardiente.